Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en cita con el COVID. Tenemos a un invitado muy especial, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo reconocido y especialmente un médico que durante toda la pandemia del COVID ha estado muy pendiente de la evolución de las estrategias que se están aplicando y continuamente está dando orientaciones al país sobre en este sentido. Doris Pantaleón también, como siempre, nos acompaña. Doris, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, usted que es el que está en el campo de batalla, de alguna manera, díganos cómo entrando en una etapa de segunda ola, a punto de cumplirse el primer año del inicio de la pandemia, o sea, ¿cómo se siente el doctor Ureña? ¿Qué tan optimista o pesimista frente a la situación? Mira, siempre el optimismo es lo que debe prevalecer, Miguel. No siempre debe estar optimista y pensar que las cosas van a mejorar. Pero sin lugar a dudas estamos ante una situación bien difícil. A nivel mundial estamos viendo realmente que los casos, obviamente, hay una ola de aumento significativo y la mortalidad sigue siendo extremadamente alta como consecuencia de esta pandemia. Pero estamos optimistas de que las cosas van a mejorar. Yo creo que realmente, como he dicho antes, el tema de la vacunación realmente nos ofrece una esperanza que no teníamos en unos meses. Lo importante, y quizás ahí donde yo hago mucho énfasis cuando hago mis comentarios, es que hasta que no podamos implementar esa vacuna tenemos que cuidarnos, tenemos que realmente implementar medidas que protejan a la población, ya que de aquí a que podamos alcanzar esa inmunidad, pues lamentablemente va a pasar un tiempo y en ese tiempo se cobran muchas vidas valiosas que no deberían perderse si se toman las medidas adecuadas. Doctor, ¿cuáles medidas? ¿Cuál sería una tardanza, perdón, Doris, una tardanza inconveniente, digamos, en términos de tiempo para usted? Podamos empezar a tener cepas que se hagan resistentes a estas vacunas. Y si ese es el caso, entonces perdemos esa oportunidad. Porque recuérdate que a medida que la efectividad de las vacunas desaparezca, pues entonces hay que rediseñar las vacunas y eso significa más tiempo y más tiempo significa más medidas de contención, más mortalidad, más propagación. Así que estamos ante una carrera literal en contra de esta enfermedad y la solución a mano que tenemos es la vacunación. Doctor, dentro de todas estas discusiones que han surgido en torno a la vacuna, a las vacunas que existen, a la persona le queda como la inquietud de que cuán efectivas son, porque si una la cuestionan por un lado, la otra por el otro. ¿Qué efectividad tienen las vacunas? ¿Qué confianza puede tener la población de vacunarse una vez ya estén en República Dominicana? ¿Y qué beneficio significa eso tanto para la persona como para el país? Sí, importantísima pregunta, Doris. Si tenemos vacunas que son efectivas siempre y cuando no tengamos esta cepa, la sudafricana y la brasileña, que son las que parece que están limitando un poco la efectividad. Pero vamos a decir, en la cepa normal o en la variante normal. La que han estado circulando antes. Vamos a tener una variación de efectividad que va desde un 50%, en el caso de la Sinopharm, la data de Brasil, a un 92-94% en el caso de Sputnik 5 y lo que sería la Pfizer y Moderna y COVAX, ¿verdad? Ahora bien, hay un punto que yo digo a todo el mundo que es lo más importante. No es tanto qué tan efectivas son, sino que lo que se ha visto de manera consistente es que ningún paciente vacunado ha habido COVID complicado. Y eso es importante. O sea, aunque yo quizás pueda adquirir el COVID, lo voy a adquirir de una forma mucho más leve, mucho más manejable, sobre todo en aquellos grupos de alto riesgo. Es el mismo concepto de la vacuna de la influenza. Recordar que la vacuna de la influenza, dependiendo de la época, han habido efectividad de 40%, quizás hasta un 52%, hasta nunca pasa un 60%, en ningún año. Y sin embargo, las recomendamos ¿por qué? Porque estamos evitando las complicaciones de la enfermedad, aunque te dé. Entonces, ese es un punto importante. Queremos evitar complicaciones que al final es lo que satura los centros médicos, lo que satura el sistema de salud, es eso. Y aparte de que realmente un paciente vacunado tiene menos tendencia a lo que es la propagación. Eso es algo que se está todavía debatiendo, pero parecería ser que sí. En el caso de AstraZeneca se hizo un estudio muy interesante, donde ellos hablaban de una reducción hasta de un 70% de propagación de aquellos pacientes que aún infectados estaban ya vacunados. Así que dos aspectos importantes que lo que nos interesa, disminución de complicaciones y disminución de propagación. Dos ejes esenciales en el control de una pandemia como el COVID-19. Doctor, en su experiencia, o sea, examinando los distintos modelos
de vacunación que se están aplicando en el mundo. En unos casos comienzan por adultos mayores, en otros casos no hay discriminación, sino que vacunan jóvenes y hasta niños, y se hacen las logísticas de una u otra manera. ¿Cuál para usted sería, digamos, la más apropiada en un país como este, desorganizado, indisciplinado, de pocas estadísticas? O sea, ¿cómo llevar a cabo un proceso de vacunación? Porque hasta ahora los procesos tradicionales invitan al ciudadano a ir a un sitio. Sí. Y hay un montón a hacer fila y todo eso. Entonces ahora están hablando de llevarlo a los centros electorales, a hacer la misma fila de las elecciones. O sea, ¿hasta qué punto uno tratando de evitar un problema, un contagio, lo propicia? O sea, poniendo gente que se junte en un colegio electoral. Mire, totalmente de acuerdo con esto. O sea, quisiéramos ver cuál va a ser la estrategia a seguir, pero realmente, fíjate, lo ideal es que tú empieces con los grupos que pueden tener más complicaciones. En ese sentido, la parte médica, paramédica es muy importante, porque sabemos hoy día que las complicaciones dependen mucho de la carga viral. Y estas personas son las más expuestas, por eso hemos visto tanta gente joven, enfermeras, médicos con enfermedad muy grave, porque están mucho más expuestos. Entonces, definitivamente, el personal médico, paramédico, de ambulancia, todo ese personal que está en contacto de manera continua con pacientes enfermos, aún con todas las medidas de protección, deben ser la primera línea. Yo estoy de acuerdo que si tuviésemos vacunas sin limitaciones, pues entonces no podría hacer campaña para todo el mundo. Pero en este momento que vivimos con las limitaciones que tenemos, yo entiendo que debemos dirigirnos primero al personal médico, paramédico, y después seguir con las poblaciones más vulnerables, que son al final las que nosotros queremos evitar, que sean hospitalizadas, que sean intubadas, que estén ocupando una cama intensiva por varias semanas. Y de esa forma entonces seguir desescalando. Ha habido un argumento que dice, bueno, pero los principales vectores de infección son los jóvenes, deberíamos atenderlo a ellos. Sí, pero la realidad es que, insisto, si tuviésemos vacunas sin limitación, esa sería la estrategia ideal, pero en este momento yo creo que debemos ir a los grupos de mayor riesgo a tener complicaciones, y sería personal médico, paramédico, policía, bomberos, etcétera, y básicamente los grupos de mayor riesgo, ancianos o pacientes con comorbilidades. Ejemplo, hay pacientes jóvenes porque tienen insuficiencia cardíaca, pacientes jóvenes con insuficiencia renal, diabéticos mal controlados, etcétera. Esos son pacientes que deberíamos hacer un esfuerzo para llegar a ellos antes. Ya a estas alturas. Perdón, en cuanto a la estrategia, eso que tú decías es muy cierto. Hemos visto en Estados Unidos se están usando los estadios, se están haciendo las filas en carros, se están vacunando a los pacientes en el automóvil precisamente para minimizar esa posibilidad de que tratando de hacer un bien hagamos un mal peor y es que aumentemos la contaminación. En una situación como esta, digamos que en el inicio, en la arrancada de un plan masivo de vacunación, ¿hasta qué punto? Porque, o sea, se supone que el vacunado tiene un umbral de inmunidad de 8, 9 meses, no sé. Pero, o sea, ¿hasta qué punto el vacunar, digamos, en una primera oleada a, digamos, 500,000 de dominicanos o 600,000 personas puede hacernos bajar al resto la guardia frente a una pandemia que todavía sigue gravitando sobre el país y que puede seguir contagiando? Mira, muy buena pregunta, Miguel. Yo creo que una de las ventajas que tenemos hoy día es que podemos ver lo que está pasando en otros países y ver cuál ha sido la reacción. Israel es un buen ejemplo de lo que tú estás mencionando ahora mismo. Israel, a pesar de tener ya un porcentaje importantísimo de la población vacunada, no sé si has visto las estadísticas, han seguido aumentando los casos. En gran parte porque hay grupos ortodoxos que se han resistido a la vacuna, que no quieren seguir las reglas, pero para que tú veas la importancia que aún con una buena campaña de vacunación, tenemos que continuar con las medidas, definitivamente, hasta que se pueda conseguir una inmunidad de rebaño que se habla de un 70 a un 80%, dependiendo de cuál serie tú veas, pero estamos hablando de que la mayoría de la población esté vacunada. Así que definitivamente, aunque vacunemos 500,000, 1,000,000, 2 millones de dominicanos, tenemos que seguir con las mismas medidas de contención porque lamentablemente ese otro porcentaje de pacientes no vacunados todavía sigue siendo muy vulnerables. Yo digo siempre, tenemos que recordar, señores, que nosotros tenemos ahora mismo menos literalmente de un 2% de la población afectada. Es decir, 98% de los dominicanos todavía, casi 99%, no ha sido afectado, por lo menos en la estadística que tenemos. Es decir, que la gran mayoría tenemos todavía un potencial tremendo de tener un real problema si este virus no se controla. Doctor, hablando de la situación de las estadísticas, que usted el otro día tocábamos este tema, vemos que desde que entró enero, el país le ha llamado considerablemente la atención la cantidad de registros de muertes por COVID que se han estado dando
todo estos mes y medio que tiene este año, pues han sido muy alarmantes esos casos, la cantidad que está subiendo. Y en base a eso, doctor, ¿cuál es la situación de los hospitalarios, de ingresos hospitalarios? Usted que maneja pacientes con COVID, que sé que tiene mucha presión de familia, que en ocasiones no han encontrado dónde ingresarse. Mira, a nivel de la parte privada, que es donde yo más me desenvuelvo realmente, nosotros tenemos una seria limitación. Primero porque muchos centros no aceptan pacientes con COVID. Entonces, estamos muy limitados. Como yo digo siempre, cuando a mí me hablan de tantas camas intensivas disponibles, bueno, pero vamos a hablar de cuántas camas asignadas para COVID tenemos disponibles. Exacto. Incluso hay centros que te dicen, nosotros tenemos 4 intensivos para COVID, pero de las 8 hay 4 que son para, entonces contamos las 8, pero no, la realidad es que casi todos los días nosotros estamos con esa situación de que no aparecen camas, o sea, y tenemos que estar llamando, que sea Sedimat, que sea Laureu, que sea Ramón de Lara, o sea, buscando dónde hospitalizar a estos pacientes. Así que no, la situación no está tan buena a nivel privado. Y he dicho esto una y otra vez. Yo creo que si nosotros no tomamos las medidas y esto sigue aumentando, porque como lo que uno ve en la práctica no es que los casos están disminuyendo, lamentablemente lo que yo estoy viendo en la práctica los casos están aumentando. Y digo eso en base a lo que es un censo muy simple. ¿Cuántas llamadas diarias yo tengo de pacientes que necesitan pruebas? ¿Cuántas llamadas de pacientes que están positivos? Entonces realmente es muy preocupante lo que pudiese ocurrir si los casos siguen en aumento, a nivel de lo que puede ser el colapso del sistema. ¿Qué está pasando en Santiago? Yo hablaba la semana pasada con un colega mío del HOMS que me dice, mira, estamos preparándonos para abrir, creo que son 100 camas más, porque realmente ellos están completamente saturados. Lo mismo está pasando en otros centros del norte. Así que lo que estamos viendo en el sector privado es muy diferente a lo que se reporta en el sector público. Yo digo esto porque veo lo que el SNS publica cada cierto tiempo, de que solamente 50% ocupadas, etc. Esa no es la realidad. Y creo que los conteos a nivel privado están un poquito sobreestimados porque están tomando la totalidad de las camas, no necesariamente las camas que están asignadas para COVID. Y ahí hay un sesgo muy importante como se reporta. Bueno, ¿y la mortalidad, doctor, estos reportes de muertes? ¿Qué lectura le damos? Yo le doy una lectura que esto va con lo que es un aumento de la casuística. Es decir, a medida que tú vas a tener más casos, pues va a aumentar la mortalidad. Miren, uno de los problemas con esta enfermedad es que si bien es cierto que tiene una mortalidad baja, es tan contagiosa que al final tú tienes más mortalidad que un virus que tenga una mortalidad mucho mayor, pero que sea menos contagioso. Y eso es lo que muchas veces confunde a la gente. Este virus tiene una mortalidad alta porque es demasiado contagioso. Y en ese sentido, y yo aquí voy a dar una teoría, Doris y Miguel, cuando nosotros hablamos de esa baja letalidad de República Dominicana, que nos sentimos tan orgullosos, digo, señores, tenemos que tener cuidado con esto. Comparémonos con países igual que nosotros. Vamos a compararnos con otras islas. ¿Qué está pasando en el Caribe? Nosotros no estamos más bajos que Jamaica, que Cuba, que Bahamas, al contrario. Si tú ves las estadísticas, estamos aquí arriba. Entonces no nos podemos comparar con ciudades, metrópolis, con mucho hacinamiento, con poca circulación de aire. Comparemos con islas con las mismas características de nosotros. Y si hacemos eso, no vamos a estar tan orgullosos. Nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos un serio problema en términos de la cantidad de pacientes y esa mortalidad que tú mencionas. Voy a volver a lo que te decía al principio de la nebulosa epidemiológica que yo considero que tenemos aquí. Mira, yo tengo un técnico que trabaja conmigo, que él es de Cabrera. La semana antepasada falleció su tía. Y cuando yo le pregunto a él, ¿cómo está el COVID en Cabrera? ¿Qué me dice? Doctor, eso está, como dicen en buen dominicano, cundido de pacientes. Ahora, búscate las estadísticas y te vas a dar cuenta que en Cabrera no estamos tan mal porque no hay tantas pruebas. Porque es un campito, es un municipio donde realmente no hay. Entonces, yo creo que, de acuerdo, quizás lo que tenemos ahora pero deberíamos hacer un buen levantamiento, un muestreo nacional. Para mí esa sería una de las primeras estrategias y realmente ver qué está pasando. Y eso nos podría orientar incluso a hacer maniobras selectivas de contención, que yo siempre he sido un abogado de esto, una vez que tengamos la pandemia controlada. Pero en este momento, de verdad, Miguel, yo no me atrevo a decir, yo creo que sí, es posible que sea ahí que está más, pero quién sabe si tenemos otros casos más que sencillamente no lo estamos reportando y no se están describiendo como COVID a pesar de que sí están con COVID. Porque un paciente sin una PCR positiva que muere con una neumonía en un hospital en Agua, muchas veces no lo reportan como COVID positivo. Otro aspecto importante, muchas de esas personas van a Santiago, porque entonces tú vas a tener en Santiago una casuística inflada de todos esos campos aledaños que están llegando. Así que yo creo que lo primero que yo haría sería tratar de establecer un poquito mejor qué es lo que está realmente pasando a nivel nacional con un buen
muestreo, que no tiene que ser todo, sino un muestreo representativo de cada área y que me dé una mejor idea estadística de lo que está ocurriendo y entonces tratar estrategias. Lo oigo desde el principio de la epidemia que usted ha hecho esas sugerencias, doctor. Sí. Doctor, aquí hemos tenido en el país durante muchos años experiencias muy llamativas de vacunación masiva, es decir, este país conoce lo que es una vacunación masiva porque lo hemos visto y le hemos dado seguimiento. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ahora tiene que la vacuna ser fría y no normal, como la que siempre tenemos y nos aplicamos para cualquier otra cosa? Bueno, lo que pasa con esta vacuna, como yo he dicho siempre, en el caso de las que requieren esta temperatura tan extrema, es que realmente ha sido un milagro de la bioingeniería. O sea, es decir, ellos han podido realmente, literalmente, sintetizar un gen que puede codificar y programarse. O sea, esta manipulación requiere, lamentablemente, esa cadena de frío tan extrema. Porque siempre hemos tenido un programa de vacunación en el país, ¿verdad? Programa ampliado de comunicación que ha sido fuerte, pero es lo que dice usted, ¿no? Para una jornada, una campaña masiva de toda la población. Y también, fíjate, Dori, nosotros hemos hecho campañas muy efectivas contra el polio, pero estamos hablando de una población infantil, estamos hablando de hacerlo un periodo. Un grupo muy específico. Todo el mundo. O sea, aquí literalmente estamos hablando de toda la población adulta de un país. Así es. Y hacerlo en un tiempo récord. O sea, porque la idea es que pudiésemos hacer esto en meses. Eso es lo ideal. Entonces, realmente requiere una logística que nunca se había visto. O sea, o que nunca ningún país ha podido implementar. Por tanto, ahí es que viene lo nuevo y es que viene el gran reto. Ese es el reto. Le cuestiono qué también preparados estamos o qué es lo que estamos haciendo para enfrentar ese reto. Doctor, así es. Que si tuviésemos las estadísticas muy frescas y muy actualizadas, muy depuradas, tal vez la logística pudiera montarse sobre la base de que el sistema sanitario llegue hasta donde el paciente, no que el paciente, sobre todo cuando se trata de personas de mayores edades, tenga que movilizarse hacia el centro de vacunación. Es decir, hay muchos viejitos, hay muchos ancianos que no pueden moverse. ¿Cómo se van a llevar esa gente a la primera y a la segunda dosis? Porque también sí. O sea, qué nivel de seguimiento. Y por el otro lado también hay un asunto de garantías. Es decir, o sea, el personal que me va a vacunar a mí está preparado, qué nivel de conocimiento debe mostrar como para manejar con cuidado, tener un control de las temperaturas 6 horas después, en las 6 horas críticas de una vez que se saca del refrigerador. Es decir, yo creo que son dos puntos importantes. Mira, Nueva York todavía un reporte del día de ayer, donde ellos por primera vez están reportando una disminución en la mortalidad en pacientes ancianos. Y en gran parte eso se debe a una política agresiva de la vacunación de esta población, yendo a los nursing homes, a los sitios donde los ancianos están, como tú estás describiendo perfectamente. Y ya se está empezando a ver un viraje en esa mortalidad tan alta que ellos estaban teniendo. Pero claramente, sí, yo creo que si nosotros hacemos un buen levantamiento de esa población vulnerable, pues podemos trazar estrategias ya dirigidas a cómo sería la mejor forma de abordar, y creo que sí, ese sería algo interesante de poder aplicar. Y en el caso de la manipulación de la vacuna, totalmente de acuerdo, no solamente las 6 horas, sino si uno se pone a ver el protocolo de cómo se saca de la caja, tiene un GPS, tiene que dejarlo tantas horas a que se descongele, después tiene tantas horas para aplicar. Es un aparataje bastante interesante que, como digo, entiendo que requiere un entrenamiento muy especializado y que creo que va a ser una limitante para poder aplicar en nuestro país. También hay que decir que estas entrevistas se hacen en el momento en que el doctor tiene pacientes en espera. Por eso. No queremos causarle ningún problema al paciente por retener más tiempo al doctor Ureña. No, para mí esto es muy importante, de verdad, poder llevar esta comunicación, y gracias por la invitación. Yo creo que este es un momento donde todos debemos colaborar. Quizá el mensaje, Miguel y Dori, que yo quiero darle, nosotros tenemos que entender que esto debe ser la prioridad, controlar esta pandemia. Yo quisiera ver que nuestras autoridades entendieran que no debe haber nada más importante que eso. Si nosotros nos enfocamos todos nuestros recursos a eso, podemos lograr grandes cosas. Y esa es mi preocupación y por lo que incentivo tanto a que importanticemos esto como se merece. Te acompañamos en esa línea de pensamiento, Pedro. Te agradecemos mucho tu participación esta noche, Cita con el COVID, y le pedimos a los amigos que vuelvan a sintonizarnos el lunes a las 9 de la noche, acá en el Listín Diario, siempre presente y en primera línea, atendiendo la evolución de la pandemia del COVID. Buenas noches a todos. Buenas noches.